Buenos días, estimados estudiantes, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Se Gracias. escucha algo bajito? Ok, listo, ya me acerqué un poquito más al micrófono. Les doy la bienvenida a esta sesión del día de hoy. Hoy vamos a tratar de trabajar dos temas importantes, uno que son las operaciones lógicas y los bits, con las operaciones AND, OR y NOT, que son las funciones lógicas y la álgebra booleana que utiliza pues, la computación como tal. Y también podemos mirar cómo nosotros podemos entender un poquito más el funcionamiento de la computadora. ¿Listo? Bien. Vamos a arrancar aquí con el 3131, que es una sección un poco corta, donde nos explica cómo la lógica de la computadora. Entonces, ¿te has dado cuenta de que las condiciones que hemos usado hasta ahora han sido muy simples, por no decir bastante primitivas? Las condiciones que utilizamos en la vida real son mucho más complejas. Veamos esta oración. Si tenemos tiempo libre y el clima es bueno, saldremos a caminar. Hemos utilizado la conjunción AN, o sea, la I, lo que significa que salir a caminar depende del cumplimiento simultáneo de dos condiciones. En el lenguaje de la lógica, tal conexión de condiciones se denomina conjunción. Y ahora otro ejemplo, si estás en el centro comercial o estoy en el centro comercial, uno de nosotros le comprará un regalo a mamá. Aquí aparece un nuevo argumento que es la O. La aparición de la palabra OR o para nosotros significa que la compra depende de al menos una de estas condiciones. En lógica, este compuesto se llama disyunción, o sea que tenemos conjunción cuando se deben cumplir dos o más condiciones, disyunción cuando al menos una de las dos se cumple. Está claro que Python debe tener operadores para construir conjunciones y disyunciones. Sin ellos, el poder expresivo del lenguaje se debilitaría sustancialmente y estos se llaman operadores lógicos. El primero de ellos es la AND. Un operador de conjunción lógica en Python es la palabra I. Es un operador binario con una prioridad inferior a la expresada por los operadores de comparación. Nos permite codificar condiciones complejas sin el uso de paréntesis como este. Contador mayor a 0, AND valor y valor igual a 100. O sea que mire que esa I la representamos con la palabra AND, que representa en inglés el I. El resultado proporcionado por el operador AND se puede determinar sobre la base de la tabla de verdad. Si consideramos la conjunción de A y B, el conjunto de valores posibles de argumentos y los valores correspondientes de conjunción se ve de la siguiente manera. Entonces vamos a mirar acá esta tablita que nos muestran aquí. El OR. Un operador de disyunción es la palabra OR. Es un operador binario con una prioridad más baja que la AND, al igual que el más en comparación con el POR. Su tabla de verdad es la siguiente. Si tenemos dos argumentos, ¿listo? Tenemos el argumento A y el argumento B. Vamos a tener, si el argumento A es falso y el argumento B es falso, la salida va a ser falsa. ¿Listo? Pero si yo tengo uno de los dos argumentos falso o verdadero, independientemente del orden, la salida va a ser verdadera. Y si ambos son verdaderos, la salida va a ser siempre verdadera. ¿Listo? No sé aquí cómo que es. Ah, mira aquí. Y en el caso de la AND, tenemos que es lo contrario. Si yo tengo falso, falso, sigue siendo falso. Si falso o verdadero, entonces va a dar falso. Si es verdadero o falso, da falso. Si ambas son verdaderas, da verdadera. Si ustedes comparan esto que tenemos aquí, difiere un poco de lo que nos acaban de mostrar a este lado. ¿Listo? Mire que cambia. Hay que tener en cuenta eso. Tenemos la función NOT. Además hay otro operador que se puede aplicar para condiciones de construcción. Es un operador unario que realiza una negación lógica. Su funcionamiento es simple, convierte la verdad en falso y lo falso en verdadero, o sea que cambia el argumento. ¿Listo? Este operador se escribe con la palabra not y su prioridad es muy alta, igual que el unario más y menos. Su tabla de verdad es simple.
Entonces tenemos, si es falso lo vuelve verdadero y si es verdadero lo vuelve falso. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esas tablas de verdad para poder entender un poquito los operadores lógicos que utiliza la computación. Bien. ¿Qué expresiones lógicas vamos a encontrar? Creamos una variable llamada var y asignémosle el 1, variable igual 1. Las siguientes condiciones son equivalentes a pares. Imprima la variable cuando sea mayor a 0. Imprima not variable menor o igual a 0. Imprima la variable si es diferente de 0. Y no imprima la variable si es igual a 0. Puedes estar familiarizado con las leyes de Morgan. Dicen que la negación es una conjunción, es la separación de negaciones. La negación es una disyunción en la conjunción de las negaciones. ¿Qué significa eso? Que como cuando estamos utilizando ese not lo que va a hacer es cambiar la condición. Si la condición daba positiva o digamos verdadera, pues ese not me la va a convertir en algo falso. Y si estaba en falso, la va a convertir en algo verdadero. Aquí en este punto, pues no me voy a detener mucho porque para ustedes como no han visto, pues digamos, lógica booleana, va a ser un poco complicado entender el tema de la lógica computacional. Esta sección número 3 del módulo 3 pues se enfoca un poquito en aclararnos cómo nosotros podemos interactuar con estos operadores para poder entender un poco el funcionamiento de los equipos. Entonces para esto pues simplemente lo voy a dar a conocer, no me voy a detener mucho acá porque pues igual tampoco es que se pregunte mucho en los exámenes que están más adelante. Entonces pues los voy a dar como a modo de información, ¿listo? Tenemos aquí, escribamos el mismo usando Python, observa cómo se han utilizado los paréntesis para codificar las expresiones. Las colocamos allí para mejorar la legibilidad. Deberíamos agregar que ninguno de estos operadores de dos argumentos se puede usar en forma abreviada conocida como op igual. Vale la pena recordar esta sección. Los valores lógicos versus los bits individuales. Los operadores lógicos toman sus argumentos como un todo independientemente de cuántos bits contengan. Los operadores solo conocen el valor 0 cuando todos los bits se restablecen. Significa false. No 0 cuando se establece al menos un bit, significa true, o sea, verdadero. El resultado de sus operaciones es uno de estos valores, false o true. Esto significa que este argumento de código asignará el valor verdadero a la variable j si i no es 0. De lo contrario, será falso. Entonces ahí nos muestra un ejemplo que la i va a ser igual a 1 y la j está negada. Va a ser falsa si y la i es igual a 0. Tenemos aquí otro elemento que dicen los operadores bitewise. Sin embargo, hay 4 operadores que le permiten manipular bits de datos individuales. Se denominan los operadores bitwise. Cubren todas las operaciones que mencionamos anteriormente en el contexto lógico y un operador adicional. Este es el operador XOR, como en o exclusivo, y se denota como el gorrito, signo de intercalación. Aquí están todos ellos. El ampersand, conjunción de nivel de bits, la barra vertical, disyunción a nivel de bits, tilde, negación a nivel de bits, y el gorrito, signo de intercalación, exclusivo a nivel de bits o XOR. Entonces aquí nos muestran una tabla de cuáles serían las funciones que saldría cada uno de ellos. Entonces tenemos al igual el argumento A, el argumento B, como lo vimos en la página anterior. Recordemos que el 0 significa falso y el 1 significa verdadero. ¿Listo? Entonces aquí por tema de ahorrar espacio, pues lo pusieron con ceros y unos. Y tenemos la operación entre los dos argumentos. Argumento A, ¿cierto? Argumento B y el argumento B entre los dos. Tenemos estas salidas de acuerdo a las condiciones que están acá. Si ambos son ceros da 0, si uno de los dos es 0 o 1 da 0, y si ambos son unos va a dar 1 o verdadero. Tenemos el operador barrita, que lo vimos hace un momento allá arriba. Tenemos el argumento entre los dos, 0, 0 da 0, y entre 0 y 1, donde al menos haya un 1, va a dar 1. Y tenemos el operador XOR, que es el del gorrito. Si ambos son ceros o ambos son unos, da 0. Si uno de los dos es diferente, da 1. Y tenemos el argumento tilde,
¿cierto? Que lo que hace es cambiarlo. Si es 0, lo vuelve 1, y si es 1, lo vuelve 0. Muy parecido a lo que vimos en la página anterior. Acá hay un resumen que dice, hagámoslo más fácil. Entonces, este símbolo requiere exactamente 2 unos para proporcionar un 1 como resultado, o sea que los dos deben ser unos. Si es la barrita, requiere al menos de un 1 para proporcionar un 1 como resultado, o sea aquí si los dos son ceros, no va a dar un 1. La tilde requiere exactamente un 1 para proporcionar un 1 como resultado, al menos 1. Bien, va a continuar en la siguiente página. Tenemos acá operaciones lógicas versus operaciones de bit continuación. Ahora te mostraremos un ejemplo de la diferencia en la operación entre las operaciones lógicas y de bit. Supongamos que se han realizado las siguientes tareas: i igual 15 y j 22. Si asumimos que los enteros se almacenan con 32 bits, la imagen a nivel de bits de los variables será la siguiente. Entonces fíjese que acá ustedes cuentan un total de 32 elementos entre ceros y 1. Esto tiene 32, al igual que el número 22. Cada vez que un número binario termina su primer bit, el bit menos significativo, que es el de la derecha, en 1 es un número impar. Si termina en 0, como en el caso del 22, va a ser un número par. ¿Listo? ¿Cómo funciona esto? Si ustedes hacen la cuenta acá, ustedes van a tener que, en este caso, vamos a hacer una explicación sencilla de esto. Vamos a ver si me deja aquí en anotación, escribir en la pantalla. Listo. Entonces, ustedes tienen una expresión que se llama 2. Ese color no se ve nada, vamos a cambiarlo. 2 a la n. ¿Listo? No veo el gorrito acá en mi teclado. Listo, 2 a la n. ¿Qué es 2 a la n? Es la expresión que nosotros utilizamos para los números binarios. Si ustedes colocan 2 a la 0, les va a dar 1. 2 a la 2. Entonces vamos a tener lo siguiente. 2 a la 0 siempre va a dar 1. 2 a la 2, perdón, 2 a la 1, 2. 2 a la 2 les va a dar 4. 2 a la 3 les va a dar 8. 2 a la 4 les va a dar 16. 2 a la 5 les va a dar 32. 2 a la 6 les va a dar 64. 2 a la 7 les va a dar 128. 2 a la 8 les va a dar 256. Y así sucesivamente, si ustedes hacen sus cuentas, ustedes van a verificar que la base 2 elevado a la potencia n, donde n puede ser de 0 a infinito, les va a dar como resultado los números que yo les estoy dando. Y esos números los vemos hoy en día pues puestos en la computación. Nosotros hablamos de 128 de almacenamiento, de 256, de 512, de 1024, 2048, 4096, 8192 y así sucesivamente cuando vamos a comprar un computador, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de las memorias de 2 GB, de 4 GB, de 8 GB, de 16 GB, de 32 GB, de 64 GB, 128, 256, 512, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque esto está a nivel de computación. Y pues ustedes tienen interés de formarse en el tema de computación como tal. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, señor. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para identificar que este número que representa aquí los 4 unos, pues es el 15? Resulta y sucede que este número que está aquí, el primer unito, le corresponde el número 1. Al segundo 1 de la parte izquierda le corresponde este número 2. Al tercero le corresponde el número 4. Al cuarto le corresponde el número 8. Si ustedes suman 8 más 4 les da 12, más 2 les da 14, más 1, ahí está el 15 que nos están pidiendo acá. ¿Sí lo notan? Sí, señor. Si comparamos el 22, resulta que los valores que tienen 0, ¿listo?
los valores que tienen 0 no los voy a tener en cuenta. ¿Qué significa eso? Entonces voy a escribir aquí abajo. Mire que este 0 que está aquí, va a ser 1, porque es el primer número que tenemos en la lista. El otro número que tenemos ahí, ¿quién es? Es un 1 y a ese le corresponde un 2. ¿Listo? El tercero que tenemos en la lista, ¿quién es? Un 4. El siguiente que tenemos en la lista va a ser un 8. El siguiente que tenemos en la lista va a ser el 16. Vamos a dejarlo hasta ahí. Más 16. Listo. Resulta y sucede que yo ya tengo organizados los números en la posición en que están estos, por lo menos el 1, el 0, el 1 y el 1, el 0. ¿Listo? Este número 1 que está aquí no lo voy a tener en cuenta para la suma de mi número. ¿Por qué? Porque el bit o el valor que tiene acá en la lista es 0. Y el tercer elemento también es 0. ¿Listo? Eso significa que tanto el 8... Ay, Dios, se borró. Vamos a volver a poner. Listo, entonces teníamos el 16, ¿cierto? Más el 8, más el 4, más el 2, más el 1. Listo, ahí tenemos los 5 elementos que nos interesan. El 1 no lo voy a tener en cuenta y el 8 tampoco lo va a tener en cuenta porque es la posición donde tienen ceros. Mire, este 0 corresponde al 1 y este 0 corresponde al 8 que está acá. Entonces, si yo sumo el 16 más el 4 da 20 más el 2, tengo el 22 que me está mostrando acá. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta que el número binario que el computador lee, 22, es todo este chorro de números, ¿cierto? Con las combinaciones de 1, 0, 1, 1, 0, corresponde al 22. Cuando nosotros ponemos 22 en el computador, él no comprende ese valor como tal. Él comprende la combinación de unos y ceros. El 15, mire que viene con todos esos ceros y al final termina con 4 unos. Ya les expliqué que la suma de 8 más 4 más 2 más 1 da 15. ¿Listo? Y así podríamos quedarnos mirando cualquier cantidad de números para que ustedes pudieran entender un poco mejor el tema. Listo. Entonces aquí hice un paréntesis como para que ustedes entendieran un poquito el tema de los números binarios. ¿Cómo tratamos los bits individuales? Ahora te mostramos para qué puedes usar los operadores de bitwise. Imagina que eres un desarrollador obligado a escribir una pieza importante de un sistema operativo y se te ha dicho que puedes usar una variable asignada de la siguiente forma. Bueno, tienes una variable llamada flag_register con 0x1234. La variable almacena la información sobre varios aspectos de la operación del sistema. Cada bit de la variable almacena un valor de sí o no. También se te ha dicho que solo uno de estos bits es tuyo. El tercero, recuerda que los bits se enumeran desde 0 y el número de bit 0 es el más bajo, mientras el más alto es el número 31. Los bits restantes no pueden cambiar porque están destinados a almacenar otros datos. Aquí está tu bit demarcado con la letra X. Entonces ahí tienes la bandera con los 32 bits, ¿cierto? Y marcado el bit que le corresponde a la persona que está programando. Es posible que tengas que hacer frente a las siguientes tareas. Primero, comprobar el estado de tu bit. Si deseas averiguar el valor de su bit, comparar la variable completa con 0 no hará nada, porque los bits restantes pueden tener valores completamente impredecibles, pero pueden usar la siguiente propiedad de conjunción. Si la variable x con el operador 1 es igual a x o el operador 0 es igual a 0. Si aplica la operación ampersand a la variable flag_register junto con la siguiente imagen de bits, observa el 1 en la posición de tu bit, como resultado obtendrás una de las siguientes cadenas. ¿Listo? Entonces puede que dé un 1 como puede que se resetee a 0. Dicha secuencia de unos y ceros cuya tarea es tomar el valor o cambiar bits seleccionados se denomina máscara de bits, que eso se utiliza mucho en redes de computación, la máscara. Dicha secuencia de ceros y unos cuya tarea es tomar el valor o cambiar los bits seleccionados se denomina máscara de bits.
Construyamos una máscara de bits para detectar el estado de tus bits. Debería apuntar al tercer bit. Ese bit tiene el peso de 2 a la 3 igual a 8. Se podría crear una máscara adecuada mediante la siguiente declaración. dmax igual a 8. También puedes hacer una secuencia de instrucciones dependiendo del estado de tu bit i. Entonces aquí tenemos una condición si el flag register ampersand dmax, MyBit está listo, entonces MyBit se restablece. Digamos que ahí ya están metiendo un poquito de comparación con lo que ya vimos la vez pasada. ¿Cómo reiniciar el bit? Aquí nos muestran que mire que todo está en 1 y este queda en 0. ¿Listo? Bueno, vamos a avanzar, que este tema no... Acá nos hacen desplazamiento izquierdo binario. No lo voy a tocar mucho porque pues no va a ser tan fácil de comprender. Aquí nos muestran un resumen de esta pequeña sección donde nos muestran cuáles son las diferentes observaciones que pueden salir de lo que acabamos de mostrar ahí. Pero me interesa más lo que viene a continuación. Listo. Tenemos aquí en la siguiente sección las listas, las colecciones de datos. ¿Por qué necesitamos listas? Puede suceder que tengas que leer, almacenar, procesar y finalmente imprimir docenas, quizás y cientos, tal vez incluso miles de números. Entonces, ¿qué? Necesitas crear una variable separada para cada valor. Tendrás que pasar largas horas escribiendo declaraciones como la que se muestra a condición. La variable 1, sabemos que el in es entero, input el mensaje, ingrese el dato, ¿cierto? Que fue algo de lo que estuvimos revisando en sesiones anteriores. Si no crees que esta sea una tarea complicada, toma un papel y escribe un programa que lea 5 números, los imprima en orden desde el más pequeño hasta el más grande. Este tipo de procesamiento se denomina ordenamiento. Debes percatarte que ni siquiera tienes suficiente papel para completar la tarea. Hasta ahora has aprendido cómo declarar variables que pueden almacenar exactamente un valor dado a la vez. Tales variables a veces se denominan escalares, por analogía con las matemáticas. Todas las variables que has usado hasta ahora son realmente escalares. Piensa en lo conveniente que sería declarar una variable que podría almacenar más de un valor. Por ejemplo, 100 o 1000 o incluso 10.000. Todavía sería una y la misma variable, pero una amplia y espaciosa. Suena atractivo quizás, pero ¿cómo manejarías un contenedor así lleno de valores diferentes? ¿Cómo elegirías solo el que necesitas? Y si solo pudieras numerarlos y luego dame el valor número 2, asigna el valor número 15, aumenta el número del valor a 1000. Te mostraremos cómo declarar tablas variables de múltiples valores. Haremos esto con el ejemplo que acabamos de sugerir. Escribiremos un programa que ordene una secuencia de números. No seremos particularmente ambiciosos, asumiremos que hay exactamente 5 números. Vamos a crear una variable llamada números. Se le asigna no solo un número, sino que se llena con una lista que consta de 5 valores. La lista comienza con un corchete abierto y termina con un corchete cerrado. El espacio entre los corchetes es llenado con 5 números separados por comas. ¿Listo? Entonces lo primero para crear una lista es abrir y cerrar corchete y dentro de esos corchetes vamos a escribir los números separados por comas. Digamos lo mismo utilizando una terminología adecuada. Números es una lista que consta de 5 valores. Todos ellos también podemos decir que esta declaración crea una lista de longitud igual a 5, ya que contiene 5 elementos, como lo vemos ahí. Los elementos dentro de una lista pueden tener diferentes tipos. Algunos de ellos pueden ser enteros, otros son flotantes o pueden ser listas. Python ha adoptado una convención que indica que los elementos de una lista están siempre numerados desde 0. Esto significa que el elemento almacenado al principio de la lista tendrá el número 0. Como hay 5 elementos en nuestras listas, el número de ellos se le asigna el número 4. No olvides esto. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo ahí? Que en el orden este será el número 0,
este será el número 1, este será el número 2, este será el número 3, este será el número 4. ¿Listo? Entonces, siempre el primer número tiene en la posición 0. Por eso va de 0 a 4, aunque nosotros vemos 5 números ahí. Pronto te acostumbrarás y se te convertirá en algo natural. Antes de continuar con nuestra discusión debemos indicar lo siguiente. Nuestra lista es una colección de elementos, pero cada elemento es un escalar. Entonces miremos aquí, listas de indexación. ¿Cómo cambias el valor de un elemento elegido en la lista? Vamos a asignar un nuevo valor de 111 al primer elemento de la lista. Lo hacemos de esta manera. Números 10, 5, 7, 2, 1, que son los que tenemos en la lista. Imprima el contenido de la lista original. Entonces ahí teniendo los listos. Vamos a bajar acá. Y ahora queremos copiar el valor del quinto elemento al segundo elemento. ¿Puedes adivinar cómo hacerlo? Entonces tenemos la lista. Dice que el número 0, ese 0 que está indicando ahí entre el corchete me indica que va a modificar el número que está en la posición 0, que en este caso sería el 10, ¿cierto? En vez de ese 10 va a escribir un 111. ¿Listo? El valor dentro de los corchetes que selecciona un número de la lista se llama índice, mientras que la operación de seleccionar un número de la lista se conoce como indexación. Vamos a utilizar la función print para imprimir el contenido de la lista cada vez que realicemos los cambios. Esto nos ayudará a seguir cada paso con más cuidado, a ver qué sucede después de cada modificación de una lista en particular. Nota, todos los índices utilizados hasta ahora son literales. Sus valores se fijan en el tiempo de ejecución, pero cualquier expresión puede ser un índice. Esto abre posibilidades. Bien, entonces si yo le doy acá a ejecutar a este programa, pues él lo que va a hacer es imprimirme el contenido de esa lista. Entonces mire que me mostró el contenido de la lista que nosotros tenemos ahí. ¿Listo? Si yo oprimo acá y agrego números en la posición 0, lo voy a cambiar a 111. Vamos a ver qué sucede. Mire que inmediatamente me cambió el 10 por el 111. ¿Listo? Fijémonos bien lo que acaba de suceder ahí. Escribí que esa lista llamada números en la posición 0 le cambiará el valor de la posición 0, que era el 10, al número 111. Y miremos la otra acción que nos muestran en la parte izquierda. Números 1 igual a números en la posición 4. Vamos a borrar aquí un momento y vamos a ejecutar este código. Listo, ¿qué pasó ahí? ¿Quién me puede explicar qué pasó con esa línea? El número 1 lo cambió en la posición 2, dicen por allí. O sea que cogió el valor de la posición 4, recordemos que eso es 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Mire que en la posición 4 tenía el 1, pero en la posición 1 tenía el 5. O sea que este valor 1 lo movió a donde estaba el 5, porque era la posición 1. Por eso el 1 ahora me aparece en la posición del 1, que anteriormente era un 5, ¿cierto? Eso es lo que básicamente está haciendo ahí. Estamos empezando a mover valores o cambiándolos de posición de acuerdo a los requerimientos que nos exige el programa. Muy bien, César. Bien, aquí tenemos accediendo al contenido de la lista.
Se puede acceder a cada uno de los elementos de la lista por separados. Por ejemplo, se puede imprimir print números 0 accediendo al primer elemento de la lista. Suponiendo que todas las operaciones anteriores se hayan completado con éxito, el fragmento enviará 111 a la consola. Como puedes ver en el editor, la lista también puede imprimirse como un todo. Como aquí, imprima números, o sea, imprime la lista completa. Como probablemente hayas notado antes, Python decora la salida de una manera que sugiere que todos los valores presentados forman una lista. La salida del fragmento de ejemplo anterior se ve así: 111, 1, 7, 2, 1, que fue lo que acabamos de hacer anteriormente. Tenemos un nuevo elemento aquí que es la función len, o sea, la longitud de la lista. Esta puede variar durante la ejecución, se pueden agregar nuevos elementos a la lista, mientras que otros pueden eliminarse de ella. Esto significa que la lista es una entidad muy dinámica. Si deseas verificar la longitud actual de la lista, puedes usar una función llamada length. Su nombre proviene de longitud. La función toma el nombre de la lista como un argumento y devuelve el número de elementos almacenados actualmente dentro de la lista, en otras palabras, la longitud de la lista. Observa la última línea de código en el editor, ejecuta el programa y verifica qué valor imprimirá en la consola. ¿Puedes adivinar? Entonces ahí vemos que movió el elemento 4 a la posición 1, que era el 1, lo hemos movido allá, y me imprime al final con la longitud de la lista que tiene 5 elementos. ¿Listo? Eso es lo que me está mostrando ese código ahí. Len números me muestra la longitud de la lista, o sea, me dice cuántos valores hay dentro de la lista. En ese caso, pues hay 5. ¿Cómo eliminar elementos de una lista? Cualquier elemento de la lista puede ser eliminado en cualquier momento haciendo el uso de la instrucción del o eliminar. Es una instrucción, no una función. Tienes que apuntar al elemento que quieres eliminar, desaparecerá de la lista y la longitud de la lista será reducido en 1. Mira el fragmento de abajo, puedes adivinar qué salida producirá, ejecuta el programa en el editor y comprueba. Entonces ahí tenemos del número 1, imprima la lista de números, imprima números, ¿cierto? O sea que borraría el número 5, según lo que nosotros estamos mirando ahí. ¿Cierto? Miren, me está diciendo del números 1. ¿Cuál es la posición 1? El 5. Lo quitaría. Luego imprima la longitud. Como quito este número, me va a quedar 1, 2, 3, 4. La longitud sería 4. Y posteriormente imprima el número, que quedaría 10, 7, 2, 1. No puedes acceder a un elemento que no existe. No puedes obtener su valor sin asignarle un valor. Ambas instrucciones causarán ahora errores de tiempo de ejecución. Imprima número 4 igual 1. Agrega el fragmento al código anterior después de la última línea de código en el editor. Ejecute el programa y verifique qué sucede. Hemos eliminado uno de los elementos de la lista. Ahora solo hay 4 elementos de la lista. Esto significa que el número 4 no existe. ¿Listo? O sea, la posición 4 dejó de existir. Si hay algo que no existe, pues no va a funcionar. Entonces el primer código me dice números, ¿cierto? Contenido de la lista. El número en la posición 0 lo cambió a 111, lo que me está diciendo acá, es lo que estamos viendo ahí. Número 1 igual a número 4, lo movió, listo. Imprimió la longitud de la lista, borró el número 1 de la lista, que en ese caso sería el 5. Volvió a imprimir la longitud de la lista, que debería dar 4, y volvió a imprimir la nueva lista. Y ahí lo podemos ver.
¿Qué son los índices negativos? Se puede parecer extraño, pero los índices negativos son válidos y pueden ser muy útiles. Un elemento con un índice igual a -1 es el último en la lista. Print números -1. El código del ejemplo mostrará el 1. Ejecuta el programa y comprueba. Del mismo modo, el -2 imprime el segundo o el penúltimo número. Entonces mire que acá imprima los números -1, significa el último de la lista, que es el 1. -2, el penúltimo. Si hubiera puesto -3, print números, abro corchetes, -3, vamos a borrar acá. Listo, mire que me muestra el 7. Si en vez de 3 le digo 4, me muestra el 11, ¿cierto? Entonces, mire que los índices negativos se pueden utilizar para indicar las últimas posiciones. Bien, viene un primer laboratorio de esta sección 4, en la cual nos solicitan familiarizarse con las instrucciones básicas relacionadas con listas y crear y modificar listas. Escenario: había una vez un sombrero. El sombrero no contenía conejo, sino una lista de 5 números: 1, 2, 3, 4 y 5. Tu tarea es escribir una línea de código que solicite al usuario que reemplace el número central en la lista con un número entero ingresado por el usuario. Ese es el primer paso. Escribir una línea de código que elimine el último elemento de la lista es el paso 2. Y tercero, escribir una línea de código que imprima la longitud de la lista es el paso 3. Tienen 5 minutos para que lo piensen y me envíen su código ahí por el chat. Listo, a partir de este momento, 5 minuticos.
Bueno, ¿cómo me les fue? ¿Sí hubo solución o no hubo solución? Bueno, Juan y Kevin, Sebastián y Kevin envían esta lista. 1, 2, 3, 4, input, ingresa el número, borrar el número 1. Viendo cómo se puede hacer, profe, dice César. Ok, bueno, listo. Vamos a comprobar la solución que nos dan. Esta sombrera, vamos a copiarla. Vamos a poner esta aquí escondida. Listo, entonces aquí vamos a ver, escribe una línea de código que solicita al usuario reemplace el número central en la lista con el número entero ingresado por el paso 1, por el usuario. O sea que el número central de la lista, ¿cuál sería? Sería el 3, ¿cierto? Es una línea de código que elimine el último elemento de la lista, que sería el paso 2, o sea que borre el 5. Y escribo una línea de código que imprima la longitud de la lista. Bueno, la longitud de la lista me la está mostrando y el elemento, bueno, la longitud me la muestra, pero no me muestra la lista. Listo, entonces vamos a revisar a ver qué podríamos mejorar. Yo lo tengo aquí desarrollado, entonces vamos a mirar la diferencia. Estuvo bien el intento, pero ahí faltó algo. Ingrese el número del medio, vamos a poner, no sé, 0. Me muestra la nueva longitud y el valor en el medio de la lista. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Ingrese, el primer paso, que ingresara, solicitaba al usuario ingresar cualquier número para poner en la posición. Posteriormente, que me borre el último elemento de la lista, que era el 5, y me muestre después la longitud de la lista. ¿Listo? Ese era el ejercicio que planteaban ahí por ese medio. ¿Listo? De todas maneras, lo voy a mandar acá por el chat para que lo verifiquen allá. Listo, ahí lo copié para que lo tengan ahí listo. Por favor, ejecútenlo y revísenlo mientras tanto. Ahí en el chat los acabo de enviar. ¿Qué son las funciones y métodos versus métodos? Un método es un tipo específico de función, se comporta como una función y se parece a una función, pero difiere en la forma que actúa y en su estilo de invocación. Una función no parece a ningún dato. Perdón, una función no pertenece a ningún dato. Obtiene datos, puede crear nuevos datos y generalmente produce un resultado. Un método hace todas estas cosas, pero también puede cambiar el estado de una entidad seleccionada. Un método es propiedad de los datos para los que trabaja, mientras que una función es propiedad de todo el código. Esto significa que invocar un método requiere alguna especificación de los datos a partir de los cuales se invoca el método. Puede parecer desconcertante aquí, pero lo trataremos en profundidad cuando profundicemos en la programación orientada a objetos. En general, una invocación de función típica puede tener este aspecto. Resultado es igual a una función que tiene un argumento interno. La función toma un argumento, hace algo y devuelve un resultado. Una invocación de un método típico usualmente se ve así. Resultado es igual a data.método que tiene un argumento. El nombre del método está precedido por el nombre de los datos que posee el método. A continuación se agrega un punto, seguido del nombre método y un par de paréntesis que encierran los argumentos.
El método se comporta como una función, pero puede hacer algo más, puede cambiar el estado interno de los datos, a partir de los cuales se han invocado. Puedes preguntar por qué estamos hablando de métodos y no de listas. Este es un tema esencial en este momento, ya que le mostraremos cómo agregar nuevos elementos a una lista existente. Esto se puede hacer con métodos propios de las listas y no por funciones. Tenemos aquí agregar elementos a una lista con la función append e insert. Un nuevo elemento puede ser añadido al final de la lista existente. Lista.append y un valor. Dicha operación se realiza mediante el método llamado append. Toma el valor de su argumento y lo coloca al final de la lista que posee el método. La longitud de la lista aumenta en 1. El método insert es un poco más inteligente. Puede agregar un nuevo elemento en cualquier lugar de la lista, no solo al final. Entonces mire que append lo hace al final e insert lo puede hacer en cualquier ubicación. ¿Listo? Esa es la diferencia entre append e insert. Toma dos argumentos. El primero muestra la ubicación requerida del elemento a insertar. Todos los elementos existentes que ocupan ubicaciones a la derecha del nuevo elemento, incluido el que está en la posición indicada, se desplazan a la derecha para hacer espacio para el nuevo elemento. El segundo es el elemento a insertar. Observa el código en el editor. Ve cómo usamos los métodos append e insert. Presta atención a lo que sucede después de usar insert. El primer elemento anterior ahora es el segundo es el tercero y así sucesivamente. Agrega el siguiente fragmento después de la última línea de código en el editor. Entonces vamos a ejecutar este elemento que tenemos acá. Entonces, el primero me está mostrando la longitud. ¿Listo? Me muestra la longitud. Imprime los números que están en la lista. ¿Y qué pasó ahí? Mire que aumentó la longitud, inicialmente estaba en 4, pero me muestra que la longitud son 5. ¿Por qué? Porque debajo me está diciendo que en la posición 4, ¿listo? Que ingresara el número 4 con la función append y lo ingresó al final de la lista. Abajo, en la parte inferior, me está diciendo que en la posición 0, donde números insert 0222, mire que en la posición 0 ingresó el 222 a la lista que ya estaba anteriormente. Me muestra la nueva longitud, listo, que tenemos 6 elementos, el 222, 111, 7, 2, 1 y 4, ahí están los 6 elementos, y me muestra la lista o el contenido de la lista. Aquí lo vemos. Agregando elementos a una lista. Continuación, puedes iniciar la vida de una lista creándola vacía. Esto se hace con un par de corchetes vacíos y luego agregar nuevos elementos según sea necesario. Echa un vistazo al fragmento en el editor e intenta adivinar su salida después de la ejecución del bucle for. Ejecuta el programa para comprobar si tenía razón. Será una secuencia de números consecutivos del 1 al 5. Entonces revisemos. Mi lista es igual, está creando una lista vacía, los corchetes están vacíos. Un ciclo for en un rango de 5 números que va desde el 1 hasta el 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué le dijo ahí? Mi lista.append ingrese a mi lista los números incrementados de 1 a 5. Imprímame la lista. Vamos a imprimirla a ver qué nos da. Ahí lo tenemos. El ciclo for y el rango le está diciendo que llene del 1 al 5. ¿Qué pasará ahora? Ejecuta el programa de compuertas si está bien, también tendrás razón. Deberías tener la misma secuencia, pero en orden inverso. En este es el mérito de usar insert. Entonces aquí me dicen que lo cambie a insert. Listo, ¿por qué no funciona?
porque no le dijimos la posición. ¿Listo? Que recuerde que en insert utilizamos la posición. Listo, mírelo, ahí lo puso. Quedó en orden inverso, 5, 4, 3, 2, 1. Con el método insert. Haciendo uso de las listas, el bucle for tiene una variante muy especial que puede procesar las listas de manera muy efectiva. Echemos un vistazo a eso. Supongamos que se desea calcular la suma de todos los valores almacenados en mi lista. Necesita una variable cuya suma se almacenará y se le asignará inicialmente un valor de 0. Su nombre es suma. Luego agrega todos los elementos de la lista usando el bucle for. Echa un vistazo al fragmento en el editor. Comentemos este ejemplo. A la lista se le asigna una secuencia de 5 valores enteros. La variable i toma los valores 0, 1, 2, 3, 4 y luego indexa la lista seleccionando los elementos siguientes, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Cada uno de estos elementos se agrega junto al operador más igual, que significa incrementar, a la variable suma, dando el valor resultado al final del bucle. Observa la forma en que se ha empleado la función len. Hace que el código sea independiente de cualquier posible cambio en el contenido de la lista. La segunda cara del ciclo for, pero el bucle for puede hacer mucho más. Puede ocultar todas las acciones conectadas a la indexación de la lista y entregar todos los elementos de la lista de manera práctica. Este fragmento modificado muestra cómo funciona. MyList 10, 1, 8, 3, 5. Dice que suma igual a 0. Para el contador i en MyLista debe incrementarlo, ¿cierto? Imprima la suma. Pues vamos a mirar qué nos muestra aquí. Dice que da 27. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Está cogiendo los elementos de la lista, ¿listo? Y los está sumando o suma su contenido. Porque la variable suma está en 0, porque pues debemos inicializarla en algún valor, pues en este caso 0, para que nos dé el valor exacto del contenido de la lista. ¿Listo? Listas en acción. Dejemos de lado las listas por un breve momento y veamos un tema intrigante. Imagina que necesitas reorganizar los elementos de una lista, es decir, revertir el orden de los elementos. El primero y el quinto, así como el segundo y el cuarto elementos serán intercambiados. El tercero permanecerá intacto. Pregunta, ¿cómo se puede intercambiar los valores de dos variables? Echa un vistazo a este fragmento. Variable 1 es igual a 1, variable 2 es igual a 2. La variable 2 va a tomar el valor de la variable 1 y la variable 1 va a tomar el valor de la variable 2. Si haces algo como esto, perderás el valor previamente almacenado en la variable 2. Cambiar el orden de las tareas no ayudará. Necesitas una tercera variable que sirva como almacenamiento auxiliar. Es así como puedes hacerlo. Variable 1 igual 1, variable 2 igual 2. Auxiliar es igual variable 1. Variable 1 es igual a variable 2, pero variable 2 es igual a auxiliar. O sea que hubo como una especie de comodín que almacenó la variable por un momento para poderla guardar y posteriormente cambiarle de lugar. Python ofrece una forma más conveniente de hacer el intercambio. Echa un vistazo. Variable 1 y variable 2 igual 2. Variable 1, variable 2 es igual a variable 2, variable 1. Claro, efectivo y elegante. Listas en acción. Ahora puedes intercambiar fácilmente los elementos de las listas para revertir su orden. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Vamos a copiar este elemento. Y lo vamos a ejecutar. Bien, entonces tenemos 10, 1, 8, 3, 5. Me quedó 5, 3, 8, 1, 10. Entonces dice mi lista
0, mi lista 4 es igual a mi lista 4, mi lista 0. Entonces lo que cogió fue revertir el orden de la posición que tenía cada uno internamente en la variable. Mire que el de la mitad, el 2, no se tocó para absolutamente nada. ¿Seguirá siendo aceptable con una lista que contenga 100 elementos? Pues no, no lo hará. Puedes usar el bucle for para hacer lo mismo automáticamente independientemente de la longitud de la lista. Así es como lo hemos hecho. MyLista 10.1.8.3.5, longitud len MyLista. El ciclo for con la variable i en range longitud 2. ¿Quién recuerda que era esos dos slash? MyLista i. Entonces aquí lo que hace es revertirla. Entonces vamos a mirar por qué no sale. Mire que aquí sale un error en el 2. Hemos asignado la variable, permítame un momentico. Listo. Hemos asignado la variable longitud a la longitud de la lista actual. Esto hace que nuestro código sea un poco más claro y más corto. Hemos lanzado el ciclo for para que se ejecute a través de su cuerpo la longitud. Longitud dos veces. Esto funciona bien para las listas con longitudes pares e impares, porque cuando la lista contiene un número impar de elementos, el del medio permanece intacto. Hemos intercambiado el elemento i desde el principio de la lista porque tiene un índice igual a longitud i menos 1 desde el final de la lista. En nuestro ejemplo, for igual al 0, la longitud menos i y menos 1 da 4. Y el for i igual a 3 da 3. Esto es exactamente lo que necesitamos. Las listas son extremadamente útiles y se encontrará a menudo. ¿Por qué no funciona entonces este? Dice que es un error de indentación, o sea, de índice. Vamos a ver si tenemos acá. Profesor, Sí. es que en donde dice for i in range, en la línea de abajo, aparece mi lista i, mi lista de longitud. Mi lista se repite 2 veces. O ¿Me sea, tú explico? me dices que borre ¿cuál lista? Una de las mis listas que están afuera, les digo, mi lista llave y al final dice una mi lista con llave i. Yo diría eliminar una de esas. Porque acá en el código nos sugiere que lo dejemos así, pero mire que no funcionó. No, y me dice que es un error de indentación. Indentación es cuando
A ver si es porque tenía ese espacio ahí. Sí, no. Mira el error que era. El for estaba corrido ahí. Recordemos que los espacios en Python importan. Por eso estaba diciendo error de indentación. El for estaba corrido a la derecha, un espacio, no podía estar corrido a la derecha. La sangría, perfecto. Listo, ya. Ese era el error que estaba mostrando. Entonces aquí lo tenemos. 10, 1, 8, 3, 5. Mire que sale al revés. 5, 3, 8, 1, 10 y el 8 quedó en la mitad. ¿Listo? Entonces mire que era un error tonto. Un simple espacio. Para que lo tengan en cuenta cuando les va a suceder algo así. Listo, tenemos aquí este laboratorio que nos sugiere lo siguiente. Los Beatles fueron uno de los grupos de música más populares de la década de 1960 y la banda más vendida en la historia. Algunas personas los consideran el acto más influyente de la era del rock. De hecho, se incluyeron en la compilación de la revista Times de las 100 personas más influyentes del siglo XX. La banda sufrió muchos cambios de formación, que culminaron en 1962 con la formación de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr. Escribe un programa que refleje estos cambios y le permitan practicar con el concepto de lista. Su tarea es, primer paso, crear una lista vacía llamada Beatles. Paso 2. Emplear el método append para agregar los siguientes miembros de la banda a la lista: John Lennon, Paul McCartney y George Harrison. Paso 3. Emplear el ciclo for y el append para pedirle al usuario que agregue los siguientes miembros de la banda: Stu Clive y Pete Best. Paso 4. Usa la instrucción del para eliminar a Stu Clive y Pete Best de la lista. Paso 5. Usa el método insert para agregar a Ringo Starr al principio de la lista. Entonces aquí nos sugieren esto. Para no demorarlos, yo lo tengo acá ejecutado. No lo copió. Copiar. Listo, ahora sí lo copió. Entonces miremos el código. Beatles vacío, que es la primera, ¿cierto? Crear una lista vacía llamada Beatles está vacía. Imprima Beatles, listo. Paso 2. Emplea el método append para agregar a la lista los integrantes. Entonces, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, que es el que nos piden que ingresemos a la lista. Paso 3. Emplear un for para pedir al usuario que ingrese los otros dos miembros faltantes. Entonces, una variable llamada name, que está en 0, para dos nombres, por eso me pide 2. ¿Listo? Que por teclado ingresemos el nombre. ¿Listo? Me pide los nombres de los dos pacientes, que son los que están pidiendo acá. Paso 4. Use la instrucción del para eliminar a Stu y a Pete Best. Mire que estamos borrando de la lista a la posición 3, que es donde está metida esto, y luego como ya la borra, mejor dicho, borra la 4, ahí quedaría inicialmente con 5, borra el 3, como vuelve y lo ejecuta, vuelve y borra el anterior. Paso 5, método insert para agregar a Ringo Starr y imprimir la lista. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutarlo. Listo, paso 1, lista vacía. Paso 2, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison. Ingrese a los siguientes integrantes. ¿Cómo es que se llama? Se llama Stu Clive. Bueno, esto toca hacerlo rápido porque no sé por qué se pierde el cursor. Vamos a volverlo a hacer. Listo, Stu Clive. Me está pidiendo el otro, que se llama, ahora se me perdió, Pet.
Listo, entonces ahí me los mostró, vea. John Lennon, Paul, George, Sutcliffe, Pet. ¿Listo? Ahí los agregó. Paso 4, borrarlos de la lista. Mire que desapareció Sutcliffe y Pet, ¿cierto? Y agregó al comienzo de la lista a Ringo Starr. Y los 4 favoritos. ¿Listo? Ahí quedó ejecutado el código, según los pasos que nos dicen acá, los 5 pasos, según las modificaciones de la lista que nos están pidiendo ahí. Resumen de esta sección. La lista es un tipo de dato en Python que se utiliza para almacenar múltiples objetos. Es una colección ordenada y mutable de elementos separados por comas entre corchetes. Por ejemplo, myLista es igual a 1, non, true, soy una cadena, un 256, un 0, puede ser cualquier cosa internamente. Las listas se pueden indexar y actualizar. Por ejemplo, myLista igual 1,1, no, imprima la lista, imprímame soy una cadena, mire que acá solo está pidiendo que imprima la 3 o que me imprima el último que sería un 0. Aquí tenemos algunos ejemplos. Mire que colocó en la posición 1 este signo de interrogación, la posición 0, posición 1. ¿Listo? Podemos jugar con ella a nuestro antojo y modificarla. Las listas pueden ser anidadas, por ejemplo, myLista1 Los 4 elementos de la lista y las listas pueden eliminarse, por ejemplo, ¿listo? Entonces eliminar partes de la lista. Las listas se pueden ser iteradas mediante el uso del bucle for. Ahí lo tenemos. La función len puede usar para verificar la longitud de la lista. Entonces ahí me muestra cuánto es la longitud. La invocación típica de función tiene siempre el siguiente aspecto: resultado igual función argumento, mientras que la invocación típica de un método se ve resultado igual data método argumento, que era lo que nos mostraban ahorita allí. Aquí hay una serie de ejercicios que dice cuál es la salida del siguiente fragmento de código. Entonces aquí vemos que en la posición, listo, mire que insertó un 6 dentro de la lista. Aquí lo vemos. Porque el 6, aquí dice inserte en la posición 1 el 6, debería haber quedado acá en la mitad, pero debajo dice borre lo que estaba en el 0, en la posición 0, por lo tanto lo corrió a la izquierda. ¿Listo? Y añade en la posición 1. ¿Cuál es la salida del siguiente fragmento de código? Mire que hay una lista 2 vacía, agregar un 0, un ciclo for en el que aumenta a esta lista. ¿Listo? Y al final agrega a la lista 2 un elemento. ¿Qué sucede cuando ejecutas el siguiente fragmento? En una lista vacía, borra la lista y luego imprime la lista. No hay lista definida. ¿Listo? Porque la agrega y luego la borra, pues no hay que mostrar. ¿Cuál es el siguiente fragmento de código? Entonces aquí me está diciendo, lista es 1, mire que dentro de corchetes, dentro de la lista hay otra como otra sublista que se vuelve como un solo elemento, ¿cierto? Aquí le está diciendo que me imprima el valor que está en la posición 1 en la lista, que sería 2 y 3, y posteriormente dice que cuál es la longitud de esta lista, la longitud tiene 1, esto sería todo un elemento, sería 2, y este sería el elemento 3. Y hasta ahí dejamos en la posición de hoy para mañana continuar con la otra sección que continúa con el ordenamiento burbuja y todo lo que tiene que ver con ese tema. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos mañana en la siguiente sesión y espero que practiquen por ahí con esas listas para que les quede claro cómo funcionan. ¿Listo? Sí, señor, profe. Bueno, nos vemos mañana a las 9 de la mañana nuevamente. Hasta luego, profe. Nos vemos mañana. Bueno, que esté bien. Chao.